Entonces va cambiando de orientación y se van oblicuando, haciendo un poco más oblicuos de arriba hacia abajo. También hay diferencias entre un arco costal y los subsiguientes. Empezamos con el primero, que es más pequeño, que es diferente al resto, que tiene un borde interno, un borde externo, una cabeza costal con una sola carilla. Esto lo va a diferenciar al resto, del resto. Todo el resto va a tener dos semicarillas costales en la cabeza para articularse con dos hemicarillas vertebrales en con las vértebras torácicas. Esto va a ser semejante desde la segunda hasta la 11ª. Hasta la 10ª. La 11ª ya va a articularse con su propia vértebra. 11ª y 12ª con su propia vértebra. ¿Qué diferencia hay en la primera? En la primera, recuerden que tenía un borde interno y tenía una protrusión acá, el tubérculo, el isfrán, donde se insertaba el músculo escaleno anterior, dividiendo a la arteria de la vena subclavia, la arteria por detrás del músculo escaleno anterior y la vena por delante. ¿Qué otras diferencias vamos a ver entre los cuerpos vertebrales, cuerpos costales? Vamos a ver que hay un grupo que se articula desde la columna vertebral y va a unirse al esternón. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 arcos costales van a tener su unión directa desde la columna vertebral hasta el esternón. Otro grupo de 5 también, 1, 2, 3, 4, 5, se van a unir mediante un cartílago común y van a insertarse o a articularse con el esternón. Y 2 que no tienen esa posibilidad de unirse con el esternón, que se quedan flotando. Entonces, por eso se llaman estos arcos costales verdaderos, 5, 1, 2, 3, 4, 5 arcos costales verdaderos y 5 arcos costales falsos y 2 flotantes. Esto le hago comparación con ustedes, con los alumnos, que hay alumnos que independientemente van a esforzarse, van a llegar temprano a clases, van a dar tranquilos sus exámenes y van a aprobar el curso. Nacen, vienen desde su casa, llegan a la universidad, dan examen y aprueban. Hay otros que se agrupan, se aglutinan y forman grupos de estudio y logran su objetivo, uniéndose a través de un solo cartílago. Pero hay otros que no tienen esa posibilidad de asociarse ni de querer relacionarse con el resto y se queda flotando. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre, ¿no? Los arcos costales verdaderos, los que independientemente nacen, se originan en las vértebras y terminan en el esternón. Esos son los arcos costales verdaderos. Van a tener 4 articulaciones que vamos a definir dentro de un momento. 4 articulaciones, ¿ya? Y van a llegar a unirse a través de un cartílago costal. Cartílago costal. No llega, la costilla sola no llega. La costilla se queda en esta articulación costocondral para unirse el cartílago con el esternón en su articulación condroesternal. Bueno, entonces esa es la pared lateral, la pared costal. Son laterales. Y la pared posterior conformada por las 12 vértebras torácicas. Y la 1 hasta la 12ª vértebra torácica.
Ya les he dicho que el único hueso que se articula con el tronco del miembro superior es la clavícula. No hay otro hueso que se articule con el tronco. El escápula está adherida por músculos que ustedes han visto. Músculo trapecio, músculo serrato mayor, músculo pectoral menor, pectoral mayor. ¿Ya? Y el subescapular, ya otro músculo sería el serrato mayor que va a unir desde los arcos costales superiores al borde interno del escápula. El tórax va a tener tres porciones: un tórax cervical, un tórax torácico propiamente dicho, y un tórax abdominal. Cervical, torácico y abdominal. Vamos a definir un arco costal, no el primero, sino uno diferente al primero, que puede ser el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Qué cosa tiene, qué porciones tiene un arco costal? Tiene la cabeza con dos carillas, una carilla superior y una carilla inferior. Estas carillas tienen apellido vertebral. ¿Por qué? Porque se van a articular con las carillas articulares costales de las vértebras torácicas. ¿Ya? Entonces, el común de las costillas, los arcos costales, va a tener esto: una cabeza con dos carillas articulares, carillas vertebrales, tu cuello y un tubérculo que separa al cuello del cuerpo de la costilla. Y este tubérculo va a tener una carilla articular en su parte posterior. ¿Ya? Carilla articular en su parte. El cuerpo va a ser curvo como si fuese una hoz. Presenta un ángulo posterior y tiene un borde romo superior y un borde afilado, los 2/3 proximales, afilado con un surco entre ellos, un surco costal. ¿Ya? Este surco subcostal va a alojar el van intercostal, va a proteger al van intercostal. Ya aquí ya no existe, en la parte anterior ya no existe, en la parte anterior ya no existe el surco. ¿Por qué? Porque los vasos y los nervios se hacen superficiales para inervar y irrigar la parte anterior del tórax. Entonces les decía que un arco costal, por lo general, especialmente un arco costal verdadero, va a tener 4 articulaciones: la cabeza con las vértebras, las semicarillas costales con las semicarillas vertebrales, se van a articular. Una vértebra va a unirse con dos costillas, la vértebra superior acá y la vértebra inferior acá. O sea, una costilla va a articularse con dos vértebras y una vértebra con dos costillas, como estamos viendo acá, ¿ya? Una vértebra con dos costillas, con una y con otra. Y una costilla con dos vértebras, con la superior y con la inferior. ¿Cuáles son esas articulaciones que les he mencionado? Las costovertebrales, costilla con la vértebra, la costo transversa, la apófisis transversa con el tubérculo costal, costo transversa. La tercera es la articulación costocondral, costilla con cartílago. Y la cuarta es el cartílago con el esternón, condroesternal. La séptima costilla es la más larga,
La séptima costilla es la más larga, pero donde alcanza su mayor diámetro el tórax es en la octava costilla, ¿ya? La más oblicua de todas es la novena, más oblicua. O sea, es importante. Entonces, la séptima costilla es la más larga de todas y donde alcanza su máxima amplitud el tórax es en el nivel de la octava costilla. El tórax tiene una cavidad superior que es más pequeña y una cavidad inferior que es más amplia. El esternón es un hueso plano, muy esponjoso, una pequeña porción de hueso sólido que lo protege en la parte anterior con la parte posterior, pero su mayor porcentaje es hueso poroso, ¿ya? Hueso plano, con tres porciones: el manubrio esternal, el cuerpo y el apéndice. El manubrio esternal tiene dos carillas, una superior para la articulación con la clavícula, otra segunda para el primer arco costal, el primer cartílago costal, y luego en su unión con el cuerpo presenta una prolongación, una protusión anterior. Es el ángulo de Luis, que todos ustedes se pueden palpar en este momento. Si van desde la horquilla external, van bajando unos 2 centímetros y ahí encuentran una protusión. Ese es el ángulo de Luis. Y si van a sus lados, van a encontrar al segundo cartílago, al segundo arco costal. Entonces, esto es un punto muy importante para poder nosotros identificar los espacios intercostales. Los espacios intercostales lo vamos a comenzar a contar desde acá, el primero, desde la costilla, de la clavícula y la primera costilla. Es difícil de palparlo, es difícil de palpar, pero es importante porque por ahí podemos canalizar a la vena subclavia, ¿ya? Por eso es importante el primer arco costal, el primer espacio intercostal. El segundo y el tercer espacio intercostal son muy importantes para encontrar el chasquido de dos válvulas cardíacas que vamos a ver después. Entonces, los espacios intercostales me va a servir para ubicar latido de las válvulas cardíacas y también para poder drenar, para poder explorar la cavidad torácica. Cuando hay un neumotórax, podría yo ingresar a el segundo o tercer espacio intercostal y poder drenar el aire. El neumotórax lo va a conformar el aire que se ha formado porque se ha roto la pleura. Entonces, al romperse la pleura, el pulmón se colapsa y deja escapar el aire. Y ese aire comprime al lado contralateral que está bien. Entonces, se puede drenar el aire a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, línea media clavicular. O drenar un líquido seroso o pus o sangre de la cavidad pleural a nivel del séptimo espacio intercostal al lado izquierdo o el sexto en el lado derecho. Entonces, para eso necesitamos ubicar los espacios. ¿Cómo ubicamos los espacios intercostales? Siguiendo el ángulo de Luis. El ángulo de Luis nos sirve de orientación para ubicar los espacios intercostales, ¿ya? Encontrando el ángulo de Luis por encima, van a tener el segundo espacio intercostal, por debajo el tercer espacio, y así sucesivamente. Cuarto, quinto, sexto espacio. Y ustedes se van a ir al lado lateral para poder hacer su exploración torácica. El cuerpo del esternón va a tener porciones cuadriláteras. A esas porciones cuadriláteras del esternón se llaman esternebras, ¿ya?
Las porciones del cuerpo del esternón se llaman esternebras. Y la parte distal que termina una punta, se llama la apéndice sifoides. ¿Para qué nos sirve saber la calidad de hueso que tiene el esternón? Para hacer punciones de médula ósea. ¿Por qué? Porque no hay músculos acá, hay piel, tejido celular subcutáneo escaso delante del esternón, entonces es fácil hacer una punción de acá del hueso y poder sacar unas muestras para hacer estudios de problemas hematológicos o enfermedades crónicas. O sacar médula ósea también, para hacer trasplante de médula ósea. Se puede aspirar médula ósea para hacer trasplante de médula ósea, en caso de leucemia. Esta es la composición del tórax en conjunto, hacia adelante, de la primera arco costal. Dice el tubérculo disferando, donde se inserta el músculo escaleno anterior. Primer cartílago costal. El segundo cartílago costal acá. Aquí entonces el ángulo de Luis. El ángulo de Luis, podemos trazar un plano horizontal que coincide con la cuarta vértebra, borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Y ese plano me sirve de referencia para saber a dónde se bifurca la tráquea. La tráquea se va a bifurcar a este nivel, a nivel de este plano, al nivel del ángulo de Luis por delante y por detrás a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Y también me sirve para dividir el espacio que se encuentra entre las pleuras viscerales, los arcos pleurales, prácticamente. Los arcos pleurales que ocupan todo ese espacio. Esos arcos pleurales van a dividir o van a delimitar al pericardio. El pericardio fibroso que vuelve al corazón va a estar limitado por estas dos pleuras. Las pleuras viscerales o pleuras mediastínicas con relación con el mediastino. Entonces van a separar a este espacio. El espacio mediastínico está entre las pleuras que están cubriendo los pulmones. Y este espacio es el espacio mediastínico. Y ese espacio mediastínico puede ser dividido en dos porciones, en un mediastino superior y un mediastino inferior. Mediastino superior desde el ángulo de Luis a la cuarta vértebra torácica. De ahí hacia arriba, todos los elementos pertenecen al mediastino superior. Luego, de esta línea entre el ángulo de Luis y la cuarta vértebra torácica hacia abajo, tenemos el mediastino inferior, que está subdividido en tres espacios. ¿Por qué? Por la presencia del pericardio. Pericardio es la lámina fibrosa que envuelve al corazón. Lo separa de los pulmones al corazón. Ese es el mediastino medio. Entonces, por delante de él estará el mediastino anterior, por delante del pericardio estará el mediastino anterior y por detrás el mediastino posterior. Cada uno de estos espacios vamos a ver que tiene sus propios elementos. Y la jaula torácica, para repetir, sería dos orificios. Un orificio superior más corto, más estrecho, y un orificio inferior mucho más amplio. Ya hemos dicho que el diámetro mayor va a ser a nivel del octavo arco costal y que la séptima costilla es la más grande de todas.
Para estudiar al tórax podemos trazar planos o líneas que nos delimiten teóricamente dividir al tórax en dos hemitórax, una línea media que pase por la mitad del esternón, la línea media external, la línea media external, una al costado del esternón, una articulación de los cartílagos costales con el esternón, la línea external lateral, otra línea que pase por la mitad de la clavícula, la línea media clavicular, y otra que es la línea mamaria, que no se utiliza mucho, que coincide con el pezón en el caso del varón. En el caso de la mujer no puede coincidir con el pezón porque las mamas de la mujer es más prominente y por el peso se va a desplazar hacia el lado externo. Entonces no coincide esa línea mamaria. La línea que más se usa es la línea media clavicular. También podemos trazar líneas laterales, no planos laterales. Plano anterior, axilar anterior, plano medio de la axila, media axilar y plano axilar posterior. Esto nos sirve justamente para poder hacer la exploración del tórax en el caso de que sospechemos de que hay una neumonía, hay un derrame pleural o hay un hemotórax o fractura, un traumatismo costal puede producir un hemotórax. Entonces, tenemos que evacuar ese sangrado o esa pus o ese líquido a nivel del sexto espacio intercostal derecho. Entonces, ¿cómo llegamos al sexto espacio intercostal derecho? Contando desde aquí del ángulo de Luis, tercero, cuarto, quinto, sexto espacio intercostal. A este nivel, entonces, podemos ingresar, ya sea a nivel de la línea media axilar o axilar anterior. Media axilar o axilar anterior. ¿Ya? Sexto espacio. ¿Por qué no más abajo? Porque más abajo vamos a tener el hígado que está metido dentro del tórax. Entonces, podemos pinchar el hígado y ocasionamos un problema mayor. Entonces, hay que evitar eso. Para eso, entonces, hay que estar seguros de que estamos en el sexto espacio intercostal en el lado derecho y en el séptimo en el lado izquierdo. ¿Cómo? Encontrando el ángulo de Luis. Y de ahí vamos bajando tercero, cuarto, quinto, sexto espacio intercostal. En las líneas. Séptimo espacio podríamos ser con, pero miren, el séptimo espacio ya podríamos pinchar el hígado. Entonces, por eso que no se utiliza el séptimo espacio intercostal, sino el sexto. Y acá tenemos la proyección de la pleura hasta dónde asciende. Por eso que se decía que el tórax también tenía una porción cervical, porque la cúpula del saco pleural se encuentra a nivel del triángulo subclavio. Entonces podemos pinchar ahí la arteria o podemos pinchar la pleura en caso de que hagamos una punción en ese lugar. Y abajo, miren hasta dónde llega el saco pleural, hasta la parte más inferior que coincide ya con el abdomen. Todo esto vendría a ser el tórax abdominal. ¿Ya? La parte inferior de la parrilla costal corresponde a todo lo que es el tórax abdominal. No es que esté metido, sino que el saco pleural cubierto por el diafragma va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta abajo. ¿En qué momento? En el momento que nosotros inspiramos profundamente, tomamos aire, se llenan los pulmones y toda la pleura baja y va a bajar también el hígado, va a descender el hígado, no exactamente todo el hígado hasta la cavidad abdominal, pero gran porción de él va a ceder porque el músculo lo va a comprimir, el músculo diafragma lo va a comprimir al hígado, pero en una inspiración forzada.
Normalmente va a ocupar así su espacio el hígado dentro de la cavidad torácica. Está protegido por la jaula torácica. Cuando nosotros queremos una evaluación del hígado, vamos a ver ya cuando hacemos un abdomen, cómo hacemos para que se podamos palpar un elemento que tiene acá, que sea la vesícula. Entonces, ¿para qué nos sirven estas líneas? Para evacuar contenido dentro de los sacos pleurales. Los sacos pleurales van a tener un espacio virtual, o sea, la pleura visceral que está cubriendo a los pulmones y la pleura parietal no tienen una separación real, no hay un espacio real, el espacio es virtual, las pleuras se deslizan unas sobre otras y no dejan espacio. Esas, como son cerosas, permiten que haya un pequeño líquido que evite la fricción entre las láminas, entre las fricciones de la parietal que está cubriendo la pared posterior interna del tórax y la pleura visceral que está cubriendo los pulmones. Entonces, entre las dos hojas, la visceral del pulmón y la pleura parietal del tórax, no están separadas, no hay un espacio entre ellas. El espacio es virtual. Se hace real cuando hay una ruptura de la pleura visceral. Se rompe la pleura visceral, entonces ahí eh, se tiene el problema de que hay colapso del pulmón y ahí se forma recién el espacio pleural real. En la línea posterior también podemos trazar, en la parte posterior podemos trazar líneas, pero que no nos sirven mucho, pero solamente para ubicarnos el ángulo inferior de la escápula, al séptimo espacio intercostal. Sería la línea escapular, la línea paravertebral y la línea espinal o media posterior. La media posterior sería la línea que coincide con las apófisis espinosas. Pero es importante para poder hacer un examen de columna lumbar. Y seguimos las apófisis espinosas para ver si hay continuidad y están bien alineadas. Si están desalineadas, significa que puede haber una luxación del cartílago intervertebral y puede haber una herniación. Entonces, por eso es importante la evaluación de la columna vertebral en la parte posterior, la línea media costal, que coincide con las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Y la paraesternal, también en caso de una radiografía, para ver si hay fricción, si hay ruptura, fractura de una apófisis transversa. ¿Se acuerdan ustedes que las vértebras torácicas tenían una apófisis transversa que tenía una carilla articular en la parte posterior? Esa carilla articular va a articularse con el cóndilo o con el tubérculo de la costilla. Pues se llama condro, la primera articulación, costo vertebral, la segunda, costo transversa, cartílago, el tubérculo costal con la apófisis transversa. Esa es la segunda articulación del arco verdadero, o del arco costal. Línea media escapular, línea media escapular, línea paravertebral. Entonces la línea 1 sería la línea media posterior que coincide con las apófisis espinosas. La 2, la costal, paracostal, al costado que coincide con las apófisis transversas y la articulación costo-transversa. Y la tercera, la escapular, que se refiere al ángulo inferior de la escápula.
También podemos trazar planos horizontales, como he mencionado, a nivel del ángulo de Luis. ¿Ah? Y ya saben para qué no utilizamos eso. En primer lugar, para encontrar los espacios intercostales. Segundo, para dividir el mediastino superior, el mediastino inferior. Y saber que a ese nivel se divide la tráquea. Hay otro inferior que es el costal inferior, o plano subcostal. Y de esa manera podemos explorar el tórax, tanto por delante como por detrás. Aquí la línea espinal, el plano horizontal, a nivel de la espina de la escápula, a nivel de T3, y acá inferior a nivel de C7. Entonces, podemos trazar líneas verticales y poder encontrar un cuadrilátero, ¿no? Entonces, en este cuadrilátero, recuerden que aquí utilizamos para escuchar los chasquidos de los alvéolos, ¿no? El murmullo vesicular. Aquí en el triángulo de la auscultación escuchábamos el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es cuando los alvéolos se cierran y se abren, se cierran y se abren. Es el murmullo vesicular. Cuando hay alteraciones del murmullo vesicular, tenemos que escuchar bien ambos emitoras, tanto por delante como por detrás, y si uno encuentra diferencia entre uno y otro lado de los emitoras, está obligado a demostrar los hallazgos que encuentra en un examen clínico a través de una radiografía antero-posterior y lateral del lado afectado. ¿Sabes? Si está afectado el lado izquierdo, pondré una placa aquí al lado izquierdo y le tomaré por el lado derecho. Los rayos X pasan y atraviesan y van a dibujar la imagen que está cercana a la placa, no a la placa por donde ingresan los rayos, sino donde está la placa adherida al cuerpo. Antero posterior, pondré la placa delante a nivel del tórax, la parte anterior, y tomaré los rayos X de la parte posterior, de atrás hacia adelante. Entonces, de esa manera ya voy a definir cuál es el compromiso que hay. Hay aire, hay líquido. Entonces, si hay aire, será un neumotórax. Ahí va a que drenar rápido el neumotórax porque va a seguir comprimiendo al lado contralateral y puede asfixiar al sujeto. Entonces, hay que drenar lo más pronto posible un neumotórax. Y si es un hidrotórax, ¿cómo será? Encontraremos un nivel hidroaéreo acá. Un nivel hidroaéreo con colapso del pulmón. Entonces, hay que drenar ese líquido. Primero, hay que saber qué tipo de contenido es. Entonces, para hacer una punción torácica, tengo que tener todo listo. Mi equipo de punción de drenaje torácico con un catéter para drenar el líquido, con un frasco estéril, con un sello de agua, para que salga el contenido y no ingrese nada. Pero previamente a eso tengo que hacer limpieza, higiene, limpieza del tórax y hacer una anestesia, bloquear la parte sensitiva para poder ingresar al tórax. Una vez ingresado a la cavidad torácica, al espacio pleural, debo extraer muestras, 3 muestras, y para eso tengo que tener 3 frasquitos para poner las muestras. Uno para tinción con tinta china y tener un resultado en menos de media hora. 2 para un estudio bacteriológico, o sea, bioquímico, para ver la calidad de elementos que hay dentro de ese líquido. 3 para cultivo. El estudio bioquímico lo tendré en 1 hora o máximo 2 horas. Y el estudio de cultivo después de 48 horas.
La definitiva, la lectura definitiva es a las 72 horas, o sea, el tercer día, debo confirmar lo que yo he buscado. Dependiendo de las características del líquido, uno podrá adelantar tratamiento antibiótico si es que cree necesario, dependiendo de las características. No esperar el resultado para recién empezar a dar el tratamiento. Una vez obtenido el líquido, uno puede saber qué tipo de líquido es. Si es bacteriano, es viral o es solamente sangre por el traumatismo que ha sufrido el sujeto. Entonces, de acuerdo a esas características del líquido que uno extrae, puede adelantar ya tratamiento antibiótico, pero no antes de extraer una muestra. Hay diferentes tórax excavado o tórax protuyente, tórax en quilla se llama esto, y un tórax encimatoso, en tonel. Pectum carinatum, pectum excavatum. Excavatum es cóncavo y carinatum es como si fuese un esternón de paloma. Pecho de paloma también se llama esto. Tórax prominente. Y es de un tuberculoso, de un raquítico y de un tórax normal. Ya eso ya ustedes ya han visto, así que no voy a repetir los músculos extrínsecos. Lo hemos visto en miembro superior y lo hemos visto en región dorsal. Los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos son los músculos intercostales que están entre arco costal y arco costal y los músculos que están en la parte posterior del esternón. Y acá tenemos los músculos serratos inferiores, serrato posterior inferior. Los intercostales van a proteger al van subcostal. Dicen que hay 3 músculos, pero en realidad podemos considerar solamente 2, el externo y el interno. ¿Ya? El externo tiene esa peculiaridad. Sus fibras son oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Como cuando uno pone las manos en el bolsillo, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Y los internos es al revés. Como si cruzásemos los dedos de ambas manos. El interno va de arriba hacia abajo y de adelante a atrás, en forma opuesta al externo. El externo iba de arriba hacia abajo, pero de atrás hacia adelante. Aquí es al revés, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Eso en la posición de reposo. En la posición de reposo. Es la posición en que nosotros encontramos a los cadáveres. ¿Por qué? Porque están reposando hace rato, ¿no es cierto? En la posición de expiración, cuando ya murieron. Expiración, cuando está botando el aire, entonces ahí la jaula torácica se reduce y los músculos están en esa orientación. Pero en la fase activa, la fase de respiración, cuando inspiramos, están los músculos paralelos, que el tórax se ensancha, crece, entonces se elonga y los músculos se tornan paralelos, de arriba a abajo, por perpendicular. Pero en la fase de reposo es la que estamos definiendo, porque es en la que nosotros lo describimos. ¿Por qué? Porque el sujeto ya murió. En la fase de reposo, esa ubicación que tienen los músculos. Entonces, el músculo intercostal está entre un arco costal y el otro arco costal. El músculo anterior va desde el tubérculo costal hacia adelante, y el interno es al revés. Va desde la parte media
anterior hasta la parte costal prácticamente. El intercostal interno llega hasta la articulación condroesternal. Transverso costal, costo transversa. Hasta allí va el músculo interno. Y esta es la parte posterior del esternón. Prácticamente estos son los elementos del mediastino anterior. ¿Quiénes son los elementos del mediastino anterior? Los vasos mamarios, mamario interna, la arteria mamaria interna y sus dos venas. Y el músculo triangular del esternón, que puede ser 3 fascículos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 fascículos. ¿Por qué se llaman triangulares? Porque tienen la forma de una pirámide, ¿eh? Triangular. Todo ese conjunto de estos 3 músculos, acá sería un borde externo del triángulo, un borde superior, un borde inferior. Entonces, triangular del esternón. Es un solo músculo, pero 3 fascículos. No hay otro elemento aquí en el mediastino anterior. Mediastino anterior, ya saben que es parte del mediastino inferior, desde el ángulo de Luis hacia abajo. Aquí está el ángulo de Luis, desde aquí hacia abajo. Entonces tenemos la arteria mamaria, las venas mamarias y el músculo triangular del esternón. Está cubriendo la parte inferior de los vasos mamarios. En la parte superior ya prácticamente están desprotegidos los vasos mamarios, solamente tenemos a la pleura parietal que lo está cubriendo. El límite entre el tórax y el abdomen está conformado por un músculo potente, que es el músculo diafragma. El diafragma tiene 3 porciones en cada lado. O sea, tiene una porción sifoidea, derecha e izquierda, una porción costal, izquierda, derecha, y otra porción lumbar, izquierda y derecha, que forman un arco acá. El músculo, el pilar del diafragma, nace de la porción lumbar, de L3, va ascendiendo hasta el nivel de la 12ª vértebra torácica, que hace un arco acá. El arco del diafragma va a servir para el pasaje de la arteria aorta a la cavidad abdominal. Por eso este arco se llama arco aórtico. Entonces, repito, el diafragma tiene 3 porciones a cada lado. Una porción sifoidea, que nace del sifoides, una porción costal, que nace de los arcos costales, y otra porción que nace de la región lumbar, que es de los pilares lumbares. No es igual el pilar lumbar izquierdo que el derecho. El derecho es mucho más amplio y va hacia el lado izquierdo. Y justamente en esa ubicación es que el pilar derecho es divulsionado por el pasaje del esófago a la cavidad abdominal. Ese espacio se llama el hiato esofágico. Hiato esofágico. Que puede presentar problemas cuando esta subdivisión es muy delgada en el lado izquierdo. Esta porción izquierda del pilar derecho es muy débil, entonces se puede formar las hernias del hiato, el ingreso del esófago abdominal al torácico. Es decir, hernia del hiato, por una deficiencia de este subpilar izquierdo del pilar derecho. Otro elemento que lo atraviesa al diafragma
viene a ser la vena cava inferior, que lo atraviesa a nivel de la octava vértebra torácica. ¿Ya? O sea que el esófago va a ser, el esófago, el diafragma va a ser atravesado a nivel del arco aórtico por la arteria aorta, a nivel de la 12ª vértebra torácica. El esófago a nivel de la décima vértebra torácica. Y la vena cava inferior, la parte más alta, a nivel de C8, de T8, de la vértebra torácica 8. Son los tres orificios por donde atraviesan tres grandes elementos. Dos de ingreso al tórax y uno de salida perdón, dos de ingreso al abdomen y uno de ingreso al tórax. ¿Quiénes ingresan al abdomen? El esófago y la aorta. ¿Quiénes ingresan al tórax? La vena cava inferior. Aquí está el ván intercostal, protegido por el músculo intercostal interno. Por eso dicen que el intercostal interno tiene dos hojas, una medial y otra, una lateral y una medial. Entonces, entre esas dos hojas se encuentra el ván subcostal. No es intercostal, sino el ván subcostal, porque está debajo del arco costal. Esta forma de una coma invertida tiene la mayoría de las costillas, pero en sus 2 tercios proximales, no en el tercio distal. El tercio distal ya desaparece el canal subcostal. ¿Cómo está dada la irrigación del tórax? La irrigación del tórax va a dar por las intercostales posteriores y las intercostales anteriores. ¿De dónde nacen las intercostales posteriores? Generalmente nacen directamente de la aorta. Y las intercostales anteriores de la arteria submamaria, la mamaria interna, rama de la subclavia. La mamaria es rama de la subclavia. Y la subclavia es rama del tronco brachiocefálico. En el caso del derecho, tronco brachiocefálico de la arteria subclavia. Y el lado izquierdo, directamente la subclavia izquierda. Aquí entonces, miren, hay una anastomosis de la arteria intercostal anterior con la arteria intercostal posterior. Se anastomosan en la parte lateral del tórax. Y ahí es donde termina ya el surco subcostal. Porque la parte anterior no hay surco subcostal. Aquí estaría el cartílago costal y la parte terminal de la costilla. El retorno venoso de la pared torácica va a estar dado por la vena ácigos mayor. La vena ácigos mayor recibe también el torrente venoso de las ácigos menores que están en el lado izquierdo, que pueden drenar de izquierda a derecha con un solo tronco venoso y llegar al ácido mayor, o pueden hacer la hemiácido superior directamente con la ácido mayor y la ácido inferior igualmente directamente con la ácido mayor. Para eso tendría que haber dos vasitos que unen, uno al hemiácido superior y otro al hemiácido inferior. Pero generalmente se funcionan las dos en un solo tronco para ir a buscar a la vena ácigos mayor. Y la vena ácigos mayor va a desaguar directamente en la vena cava superior. ¿Hasta dónde va la vena ácigos mayor? Hasta el nivel de C4, T4. Bien.
nace de T11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aquí ya hace un callado, hace como un codo. Un codo, la ácigos para desaguar en la vena cava superior. Aquí la ácigos mayor va a recibir a un tronquito venoso superior de los primeros espacios intercostales, primero, segundo y tercero, incluyendo el cuarto. Aunque el cuarto va a recibir a ácigos mayor directamente. Primero, segundo y tercer espacio intercostal va a venir un tronquito venoso superior para desaguar en la ácigos mayor. Excepcionalmente pueden desaguar directamente en la vena cava, en la vena subclavia o el tronco brachiocefálico. Excepcionalmente pueden ir directamente ahí, pero por lo general van a desaguar primero en la vena ácigos mayor. Así, miren. Entonces serían las venas mamarias, van directamente en la vena cava superior. Venas mamarias. Y aquí la ácigos mayor está recibiendo los primero, 2 y 3 intercostales formando este tronquito venoso superior, y de aquí van a drenar a la vena cava. Este es el callado de ácigos. Previamente aquí ya recibió las hemiácigos, o sea, del lado izquierdo, acá, al ácigo mayor que se hace desde T11, intercostal 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Ya? Y aquí, en el callado, desemboca el tronco venoso superior, de T1, T2, T3. Así es como drenan las semiácigos superior e inferior, a la vena ácigos mayor. Cruzan las venas, la columna vertebral, para desaguar en la ácigos mayor. En la parte posterior vamos a ver a esta cadena simpática. Ganglios simpáticos. Estos sí son ganglios. Acúmulo de células nerviosas es un ganglio. El acúmulo de linfa es nódulo linfático. El ganglio es este. Ganglio es con un componente nervioso, con células nerviosas. Aquí estaría la arteria mamaria interna, terminando ya la epigástrica y la cardiofrénica. O sea, la mamaria interna va a ir a anastomosarse con una rama de la femoral, una arteria epigástrica inferior. Y aquí la mamaria va a traer la epigástrica superior. Y para esto nos sirve ubicar los espacios intercostales. Para ubicar el chasquido de las válvulas cardíacas. Ángulo de Luis, segundo arco intercostal, segundo espacio, tercer espacio. Tercer espacio a nivel del esternón derecho, el chasquido de la válvula sigmoidea aórtica. Al lado izquierdo del esternón, tercer espacio intercostal, el chasquido de la sigmoidea pulmonar. A nivel quinto, espacio intercostal, línea media clavicular, media escápula esternal, la tricúspide. La tricúspide es la válvula
que une la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y aquí a nivel de la línea media clavicular, quinto, sexto espacio intercostal, vamos a encontrar al chasquido de la válvula mitral. La válvula mitral es la válvula que une o que cierra en la comunicación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Vamos a recalcar esto en la próxima clase, pero esta es una de las características o la importancia de ubicar el ángulo de Lewis, ¿ya? El ángulo de Lewis nos sirve para ubicar los chasquidos de las cuatro válvulas cardíacas y también para encontrar los espacios intercostales y poder evacuar un neumotórax acá a nivel del segundo espacio intercostal o tercer espacio intercostal, línea media clavicular, lado derecho, igual lado izquierdo. Cualquiera de los dos afectados podemos tener acá un neumotórax. Y un hidro o piotórax o un hemotórax a nivel de sexto espacio intercostal derecho o séptimo espacio intercostal izquierdo. Estos son los sacos pleurales que vamos a ver después. ¿Hasta dónde van los sacos pleurales? La cúpula aquí, en el triángulo subclavio. Entonces aquí la arteria subclavia, la vena subclavia. Importantes elementos para tener en cuenta por cuando se busca de encontrar o canalizar la vena subclavia. El problema es que podríamos pinchar la pleura y podemos producir un neumotórax. O si dejamos un catéter ahí y está dentro del tórax, vamos a producir un neumotórax, pero no por una lesión, sino por una agresión que hemos cometido nosotros. Y abajo los sacos pleurales, hasta el fondo, miren, hasta el fondo de la cavidad torácica están los sacos pleurales. Nosotros utilizamos un 60% más o menos de nuestra capacidad ventilatoria. Normalmente, en el caso de esfuerzo, ocupamos todos los sacos pleurales, ¿no? Pero normalmente el 60% de la capacidad ventilatoria del pulmón lo utilizamos, igual que esto, ¿no? Tenemos espacio libre para el caso de una inspiración forzada. Cuando hay una inspiración forzada, asciende hasta el tórax, hasta el cuello, y asciende o desciende hasta el abdomen del pulmón, ¿no? Cuando usted nos dice, respire profundo y aguántelo cuando quiere tomar una radiografía de tórax, ¿no? Respire profundo, aguante el aire. Entonces, en esa situación, nosotros hemos utilizado nuestra máxima capacidad ventilatoria del pulmón. El pulmón ha ascendido hasta el cuello y ha descendido hasta la parte más profunda del saco pleural, en la parte inferior. En la parte medial, las pleuras se van a unir y van a cerrar hacia adelante, pero teniendo en el centro al pericardio. Entonces ustedes están viendo que la pared torácica está recubierta por una membrana. Esa membrana es la pleura parietal. Y aquí, la rosadita sería la pleura visceral, el que está cubriendo directamente al pulmón. Así como nosotros veíamos en la cavidad craneana, la dura madre que estaba pegada al hueso, esa sería la pleura parietal. Y la vía madre que está cubriendo a la masa cerebral, esa sería acá la pleura visceral que está cubriendo al pulmón. Bueno, aquí estamos hablando del mediastino. Una vez. Les he dicho que a nivel del ángulo de Lewis podemos trazar un plano que coincide con el borde inferior del tórax, de la cuarta torácica, y dividimos arriba
el espacio que está dentro de las pleuras mediastínicas al espacio mediastínico, mediastino superior y mediastino inferior. Ya describimos los elementos del mediastino anterior. Luego veremos el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino medio lo vamos a dejar para describir lo que es corazón. Entonces vamos a ver el mediastino superior. ¿Quién conforma el mediastino superior? ¿Qué hay en el mediastino superior? Tenemos al nervio vago acá, al nervio vago, y tenemos al tronco simpático. El tronco simpático. Aquí, esta es una segmentación de lo que es tórax y lo que es abdomen. Como este sujeto no vivió, tiene el diafragma así, horizontal. ¿Ya? Está horizontal, porque está en reposo. Entonces, acá tienen arriba la pleura parietal, acá el peritoneo. Y en el centro está el músculo diafragma. ¿Ya? Es un corte, se hace acá todo el peto, miren, todo el peto se ha cortado. Acá es el peto. Entonces, podemos ver libremente el tórax y el abdomen al mismo tiempo. Acá está el pulmón derecho, con sus 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y acá el pulmón izquierdo con su lóbulo superior e inferior. Y acá, como es un feto, es un lactante, el timo. El timo es una tremenda glándula que nos protege inicialmente. Y acá están los linfocitos T, los linfocitos provenientes del recién nacido, del timo. Esto va desapareciendo en el adulto y se encuentra solamente la grasa tímica. ¿Ya? En el adulto solamente vamos a encontrar la grasa tímica. Excepcionalmente obtendremos en un escolar o preescolar un timoma, un tumor de timo. Y acá es el pericardio fibroso, ¿ya? Que vuelve al corazón. Y acá está el hígado con sus 2 lóbulos, lóbulo izquierdo y derecho. Y el contenido abdominal que lo vamos a ver después. Anatomía de la mama. ¿Qué hora es? 18. La anatomía de la mama. Es importante de ustedes no solamente por la parte estética, sino porque la gran mayoría de ustedes son damas. El 60% de ustedes son mujeres y el 40% son varones. Últimamente vemos que hay una tremenda afluencia en las universidades del sexo femenino. Están desplazándonos a los varones de las carreras, tanto en medicina como tecnología, enfermería era exclusivamente del varón, obstetricia era exclusivamente de la mujer, perdón, de la mujer, obstetricia, enfermería era exclusivamente de la mujer, pero ahora los varones están incursionando también por esas labores. Entonces es casi compartido. Antes era exclusivo medicina para varones, antes era exclusivamente obstetricia para mujeres, antes exclusivamente enfermería para mujeres, pero ahora están invirtiéndose las cosas, las actividades. Entonces encontramos mayormente en algunas especialidades más mujeres que hombres en medicina, y en enfermería vamos a encontrar que hay mucho enfermero. Eso porque por la disponibilidad de trabajo, ¿no? Disposición de trabajo. Hay muchos estamentos militares donde prefieren el sexo masculino que el sexo femenino. Entonces, por eso que hay más varones que mujeres en enfermería actualmente. Y está incursionando también en la parte de obstetricia varones. Entonces, el sexo, aquí en lo que es tórax es importante la glándula mamaria, porque es un órgano también relacionado con el sexo.
¿Dónde se encuentra la glándula mamaria? En la región pectoral, tórax, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Entre la segunda arco costal hasta el séptimo arco costal. En la parte lateral del esternón y la parte anterior de la axila. Está su borde superior, borde inferior de la segunda costilla, inferior borde superior del sexto cartílago costal, medial borde external y lateral línea axilar anterior o media, dependiendo del volumen de la mama. Ahí están los límites. Segunda, sexto, séptimo arco costal. Por eso decíamos que hay también una línea mamaria, o media clavicular más que todo. El volumen va a depender del tipo racial, va a depender de la edad, ¿no? Y también de el estado de gravidad, o sea, que está gestando o no está gestando. O paridad también, si tuvo hijos o no tuvo hijos. 300 a 500 gramos como promedio, pero hay unas que son más pequeñitas y otras que son mucho más exuberantes, ¿no? ¿Cómo está conformada su estructura? Hay una estructura de soporte que es un ligamento, el parénquima propio, tejido graso de relleno, su irrigación y su inervación. Generalmente dos glándulas, una izquierda y una derecha, pero pueden haber alteraciones anatómicas donde podemos encontrar otra glándula mamaria supernumeraria, otro pezón, otra areola, politelia, varios pezones, polimastia, más de 3 glándulas mamarias. Entonces, con la estructura de soporte, la piel, que es delgada, fina, tono, tu grosor son adecuados. ¿Qué es lo que va a hacer que varíe esa estructura? El envejecimiento, las influencias hormonales, los esfuerzos físicos, la gravedad, el peso, ¿no? La expansión, cuando se expande una glándula mamaria, cuando no gesta, en el momento de la ovulación, cuando se prepara para gestar un útero, entonces hay un incremento del volumen mamario. Va a aumentar el peso con la gestación, va a disminuir la calidad de la piel también con la gestación, con la paridad, ¿no? La piel se va a ceder, se va a caer, se va a estirar, eso se llama ptosis. La estructura interna está por un ligamento, que es el ligamento suspensorio de la mama, ¿verdad? Tienen glándulas acines, 16 a 20 acines pueden tener una mama, y cada acine va a tener su conducto y su seno. El seno es esto. Esta expansión del conducto es el seno. El seno no es la glándula mamaria. Vulgarmente dice, ¿qué tienes en el seno? No es que el seno no sea, el problema no es esto. El problema es la glándula que tienes en la mama, tienes que preguntar, que tienes en la glándula mamaria, en la mama. Mama es toda la porción. El seno es esto. Esta dilatación del conducto galactóforo. Cada cine, cada lóbulo tiene su conducto que se abre en el seno galactóforo. Es el seno galactóforo. Esa dilatación. Y acá viene el pezón. El conducto galactífero es el pezón. Parénquima es la propia glándula mamaria. Tejido graso de relleno.
los ductos galatóforos y el seno galatóforo. Areola, niple o pezón, la mama. El tejido que lo adhiere a la aponeurosis del pectoral viene a ser el ligamento de Cooper. Es como una malla. Se une a la aponeurosis profunda, de la dermis a la aponeurosis profunda. Es el soporte del mamario. El debilitamiento de este ligamento hace la tosis de la mama. Una mujer joven, como la mayoría de ustedes, va a tener su mama así erecta, casi perpendicular al pectoral mayor. Pero ya cuando comiencen a gestar, se le va a ir aplanando así. Ese es el conductor el ligamento de Cooper, ¿no? Con una malla de nylon que sostiene a toda la glándula mamaria y se adhiere a la aponeurosis pectoral. Entonces la mama tiene su fascia superficial y profunda. La profunda está adherida a la aponeurosis del músculo pectoral mayor, pero no va a haber otro músculo pectorácico, ¿no? El tejido laxo areolar, que es tejido graso, hay un tejido retromamario que separa la aponeurosis pectoral de la glándula mamaria, ¿no? ¿Y qué músculo es el que lo está al recto? Al pectoral mayor y al recto abdominal en la parte más alta. Al serrato mayor también en la parte lateral de los músculos oblicuos, el oblicuo mayor. Acá está el pectoral, acá estaría el recto abdominal, este es el oblicuo mayor, y por acá por la parte medial o lateral será el serrato mayor. A esos músculos se adhiere el tendón de Cooper. Este es el área mamaria inferior. Aquí el músculo es el oblicuo mayor, que el oblicuo mayor va a ir al abdomen. Vamos a verlo después eso. Entonces la aponeurosis mamaria va a venir acá al pectoral mayor, al recto abdominal, el recto abdominal, acá al oblicuo mayor, que se digita el serrato mayor. El serrato mayor termina acá. Ahí está el serrato mayor, miren. Estas son fibras del serrato mayor. Este serrato mayor se interdigita y empieza el oblicuo mayor. Entonces, toda esta zona va a estar ocupada por la glándula mamaria. Toda esta zona. Por eso su relación con el músculo recto anterior, con el oblicuo mayor y con el serrato mayor. El componente mamario propiamente dicho lo van a formar los acines mamarios. Ya les he dicho que puede ser entre 15, 16 a 20 acines. Esto va a depender del tipo racial y del tipo de constitución anatómica de la mujer. Generalmente son dos, izquierda y derecha, pero a veces puede haber una glándula mamaria ectópica y por lo general es axilar. ¿Cómo se van a dar cuenta de que tienen ustedes una glándula mamaria ectópica? Van a sentir que la axila se les aumenta de volumen a mitad de su ciclo. Cuando ustedes ven turgentes a sus glándulas mamarias y notan que
tienen un bulto ahí en la axila, esa es probablemente una glándula mamaria ectópica, que puede o no tener pezón, que puede o no tener areola, ¿ya? Pero esa sensación de llenura de la axila cuando están a mitad de su regla es probablemente una glándula mamaria ectópica y que hay que sacarla antes de que ustedes hagan su pedido a París, antes de que en uno de esos encuentros se suspende la avenida de Andrés. Hay que sacarlo antes de que el niño nazca en todo caso, ¿ya? Porque si no van a tener que suspender la lactancia porque, porque se le va a hacer un absceso mamario en la axila y van a pensar que es otra cosa, que es una tumoración. No es una tumoración, sino es una glándula mamaria adicional. Podemos encontrar en toda la línea mamaria rezagos de una glándula mamaria, no necesariamente glándula completa con sus tres componentes, acine, areola y pezón, pero podríamos encontrar pezones en toda la línea, desde la axila, desde el borde anterior de la axila hasta la ingle, podemos encontrar esos rezagos mamarios. Yo solamente vi un solo caso de en una niña de 12 años, pero lamentablemente no había en esa época los celulares para poder tomar una foto. Tomaron foto, pero no me la pasaron, así que no les puedo mostrar esa imagen. Pero le pueden encontrar rezagos de glándula mamaria en toda la línea mamaria, que va desde el borde anterior de la axila hasta la ingle. Así como un perrito o un gatito que tiene glándulas mamarias en todos los bordes laterales, así. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, sino que varias cosas de los mamíferos se nos han atrofiado. Una de ellas son las glándulas mamarias, que solamente se queda una a cada lado, pero puede encontrarse, y es común encontrarlo que primero pues, que hay una glándula mamaria ectópica, especialmente en la axila, que no hay que punzarlo, sino extraerlo. Cuando ustedes estén en esa etapa, a mitad de la regla, y sienten que la axila se les aumenta de volumen, es probablemente que sea una glándula mamaria ectópica. Y hay que extraerla lo más pronto posible para que no tengan problemas. Así es una glándula mamaria. Probablemente esta niña, esta señorita todavía no ha gestado. Por eso que todavía no tiene un buen pezón. La areola está cubriendo el pezón. Y es una glándula bien llenita, bien erecta, probablemente de una señorita de 15 a 20, posiblemente hasta los 20 años puede mantenerse así, una glándula mamaria erecta. Por lo general, las glándulas mamarias sirven para esto, para darle lactar al feto. Y hay que cambiarlos de posición. Una lactada empezará con la derecha, otra lactada tendrá que empezar con la izquierda, para que de esa manera se puedan eliminar los loquios. Es un estímulo hormonal, la lactancia, para que los loquios salgan. Los loquios son los residuos de la gestación. Del endometrio va a salir todavía sangre en forma de coágulos, y eso se llaman los loquios, y debe salir por lo menos durante una semana. Algo semejante a un periodo menstrual. Porque el útero ha crecido 10 veces su tamaño para poder mantener a un sujeto dentro del útero materno.
Entonces tiene que reducirse a su tamaño normal y eso más o menos se va a reducir alrededor de 2 semanas después del nacimiento. Ya, ya esta es una señora por lo menos de unos 40 años o 50 años, cuando ya tiene las glándulas mamarias grandes y tosadas, caídas. ¿Por qué? Porque el ligamento de Cooper ya ha cedido su ligamento, ha cedido también la piel de la que cubre a la mama. Y además, miren, acá hay la umbilicación de un pezón. Acá más que todo, ¿eh? Ya está umbilicado, el pezón se está metiendo dentro de la areola y vemos que hay aumento de volumen y también de forma, ¿no es cierto? Esto está aplanada, esto está aumentada de volumen. Entonces, algo está sucediendo. Ya está umbilicándose el pezón. Probablemente aquí es una tumoración mamaria que ha demorado mucho la señora en advertirlo. El complejo areolo-pezón es una proyección inferior y lateral. Está en el cuarto espacio intercostal. ¿Cuánto debe medir? Tiene un pliegue inframamario, diámetro de la areola 35 por 45 centímetros, 35 por 45 centímetros, y el pezón 5 a 8 milímetros. Y proyección del pezón puede ser de 4 a 6 milímetros. ¿Sí, no? Esa es la proyección del pezón, 4 a 6 milímetros. Si no hay pezón en una madre, tiene que formarlo el padre, el futuro feto, ¿no? Para que no tenga problemas cuando nazca el niño. Su irrigación, ¿de dónde le corresponde? ¿De dónde viene la irrigación de la glándula mamaria? Está bien irrigada, especialmente por las ramas de la arteria mamaria interna, ¿no? La arteria mamaria interna tiene el 60% de la irrigación de la glándula mamaria, ¿no? Y puede ser también de la torácica externa o axilar. Y las intercostales de la tercera a la quinta intercostal, ¿no? O sea, la principal fuente arterial viene a ser de la mamaria interna. Tercera, cuarta, quinta, sexta, intercostal anterior, rama de la mamaria interna. Y de la acromiotorácica, que se llama acromiotorácica o torácica externa, va a venir la parte lateral. Y las intercostales posteriores. Tercera, cuarta y quinta intercostal posterior. Tercera, cuarta y quinta. Entonces, la glándula mamaria está bien irrigada. Está mejor irrigada por la parte medial que la parte lateral. La parte lateral tiene doble irrigación. Tiene las intercostales 3, 4 y 5 y también de la acromiotorácica, torácica lateral. Va a ser de la segunda hasta la quinta. La glándula torácica tiene una expansión hacia el lado medial, hacia la axila. Ya, este es el proceso de Spencer. El óvulo de Spencer se llama esta protrusión hacia la axila, que es diferente a la glándula ectópica. ¿Ya? Este es normal, es una continuidad de la glándula mamaria hacia la axila. Pero es diferente cuando está apartada de la glándula principal. La glándula ectópica está aislada, está separada. No es esta prolongación normal de la glándula mamaria hacia la axila, sino otra glándula.
Aquí en el hueco axilar encontraríamos otra glándula mamaria. Ahí está la irrigación venosa. Si vinieron las arterias acá, tienen que drenar. Drenan a las venas mamarias internas. Y acá irá a la vena torácica. Las intercostales posteriores. Hay 3, 4 y 5 intercostales posteriores. Ojo, ¿quién lo inerva al pezón? Vamos a ver después ya. Irrigación, ahí está un resumen de la irrigación de la glándula mamaria. Esta es la mamaria interna, hay una mama izquierda. Esta es la torácica externa, la coronia torácica. Y las intercostales, 3, 4 y 5. Intercostales posteriores. Miren, el pezón, cuarta intercostal. El autoexamen de la glándula mamaria es importante para que ustedes mismas lo puedan realizar. ¿Cómo se examina? Primero el hueco axilar, para ver si hay una glándula ectópica, ¿no? Y luego el examen de la glándula propiamente dicha, cuadrante por cuadrante. Empiecen con una mano opuesta a la mano, a la otra mama, y en forma radiada, de afuera hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Den la vuelta, los 4 cuadrantes. Traten de encontrar alguna diferencia en uno de los cuadrantes, tanto en una mama como en otra mama. El drenaje linfático. El drenaje linfático, 70% va a ir hacia la axila. ¿A dónde? Al grupo ganglionar anterior de la axila, correspondiente a la rama pectoral. La siguiente es hacia la línea ascendente. La vía ascendente hacia el cuello, de Grossman. Y también, como les he dicho, que puede ir también hacia la ingle, la de Gerota, vía de Gerota. Y puede ir al contralateral, la de Roder, intermamario. Claro. O sea, de una mama puede pasar la tumoración, un drenaje linfático, a la otra mama, la intermamario. Mayor porcentaje acá, mamario. Luego cervical, luego contralateral y luego la inferior. De repente tiene una tumoración y no hay nódulos en la axila, no hay nódulos arriba, no hay nódulos al otro lado, pero hay un nódulo en ingle y no tiene ninguna lesión en el miembro inferior. Si no tiene ninguna lesión en el miembro inferior y se le infarta un nódulo linfático en la ingle, hay que ver la mama ipsilateral, la mama que corresponde a esa región inguinal. Si es derecho, a la mama derecha. Debe haber problemas en el cuadrante inferior, interno o externo. Que buscar tumoraciones acá. Si hay un nódulo linfático en la ingle derecha, hay que buscar en los cuadrantes inferiores, ya sea derecho o izquierdo. Interno o externo.
Si no hay ninguna lesión en dedos, en pies, en pierna, en muslo, y hay un nódulo linfático infartoide, y es mujer especialmente, hay que buscar el origen de esa lesión en mama del mismo lado. Drenaje linfático hacia la axila, hacia el tórax, arriba, a nivel cervical, a nivel contralateral interno, y a nivel inferior, a nivel de la ingle, ¿no? La inervación está relacionado también con la irrigación. Segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta sexto espacio intercostal va a estar dando la inervación. Los nervios intercostales van a estar la inervación. Y el cuarto nervio intercostal es el que va al pezón. Entonces, importante, ¿no? Este es el drenaje linfático, ¿no? El subareolar, debajo de la areola, es el complejo areolar de Zapey. Los ganglios retroareolares pasan entre los pectorales. Es el róter. Entre los pectorales pasa el róter. La línea de róter. ¿Ya? Entre los pectorales va a pasar la línea de róter y eso va a ir hacia la axila, parte anterior, superior del axila, sino va al cuello. De róter, interpectoral. Y los ganglios axilares profundos, vía de Grossman. No profundo, vía ascendente de Grossman, acá también al cuello. No van a la axila, van entre los pectorales o los profundos, esta es la de róter. La de Grossman, perdón, la de Grossman. La ascendente de Grossman. Y la descendente de Gerota. Róter, entonces, entre los pectorales. Zapey es acá, debajo de la areola. El Zapey puede ir acá a la axila, pero nacen acá primero a la intraareolar y de ahí acá a la axilar. Los intramusculares entre los pectorales es la de Róter. Y la ascendente de Grossman es acá. Los internos profundos y se va al cuello, es la de Grossman. Y acá la de Gerota que se va a la ingle. La inervación en los nervios supraclaviculares, tercer y cuarto del plexo cervical superficial. ¿Te acuerdas que en el plexo cervical superficial nacían 5 ramitas detrás del esternocleidomastoideo? Una se iba al oído, la auricular, otra, la occipital, una transversa del cuello, una supraclavicular, ¿de acuerdan? Y otra supraescapular, la supraclavicular, tercer y cuarto plexo nervio superficiales. Los cutáneos anteriores de los nervios intercostales. Los intercostales desde el intercostal 2 a las 7 van a inervar la pared anterior del tórax y teniendo la glándula mamaria allí, va a inervar también la glándula mamaria. Desde el segundo al séptimo nervio van a servir para la inervación de la glándula mamaria. Tanto sensitivamente como también va a dar una inervación motora. ¿Por qué? Porque los conductos
se van a dilatar, las glándulas se van a dilatar y van a contraerse para que se expulse la leche. Ahí está. Y el T4 va a inervar directamente al pezón intercostal 4. T4. T3 arriba, T2 y T3 arriba. Y acá las ramas superficiales del plexo cervical superficial, que va a inervar también la parte alta. Supraclavicular. Intercostales 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el séptimo intercostal va a inervar a la glándula mamaria. Entonces es importante formación del pezón antes de que el niño nazca. Aquí está saliendo la leche, pues no está lactando, tratando de lactar. Cuando está la glándula llena, va a empezar a salir la leche porque está presionando los senos. Esto ya es triste. Esto ya está avanzado, ya no hay nada que hacer. Ni quimio ni radioterapia lo va a salvar. A veces hay que extirpar toda la glándula mamaria, sacar toda la glándula mamaria cuando ya tiene un cáncer avanzado. Pero ya no hay nada que hacer porque el cáncer avanzado ya pasó a la glándula mamaria, se fue a otro sitio, fue al pulmón, se fue al cerebro. Entonces ya no hay nada que hacer ahí. Entonces hay que evitar lesiones, especialmente ustedes que ya van a ser profesionales. Entonces hay que evitar que sufran estas lesiones, sabiendo que el diagnóstico es temprano y puede salvarse una mama, puede salvarse una vida. ¿Ya? Es importante eso. Bueno, aquí terminamos con lo que es la primera clase. En 10 minutos estaremos regresando con la segunda. Si hay alguna pregunta, encantado de absorberla. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces nos estamos viendo dentro de 10 minutos para continuar con la siguiente clase, que es corazón. ¿Ya? Hola. Profesor, está bien, profesor. Suspendan la grabación hasta acá. Nos vemos dentro de un momento.